Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús podcast, donde nos encanta hablar sobre Jesús y lo hacemos a través de la Biblia. Y siempre que leemos la Biblia nos damos cuenta que hay tanto ahí que aún no hemos visto, tanta profundidad. Estamos hablando de esto antes de grabar, ¿verdad, Doc? Yo creo que en ese capítulo yo no había captado todo lo que aquí Jesús está explicando, pero bueno, eso siempre nos pasa, nos asombra y Sí. Gracias por acompañarnos en esta jornada del buscar quién es Jesús a través de lo que dice la Escritura. Estamos en medio de una serie en Juan y hemos visto siete títulos que se le atribuyen a Jesús en el primer capítulo, 7 señales, y ahí estamos ahora viendo 7 discursos. Ya vimos el nuevo nacimiento en Juan 3, agua de vida en Juan 4, y ahora vamos a ver lo que estamos llamando el Hijo Divino en Juan capítulo 5. Y de hecho este discurso que vamos a ver pasa justo después de un milagro, una señal que hizo Jesús, que ya cubrimos en otro episodio, la sanidad de un paralítico. Entonces, para que vayan y escuchen ese episodio y van a tener contexto a lo mejor por lo que vamos a ver ahorita. Y justo después de ese milagro tuvo ahí un conflicto con los fariseos. Entonces no sé si Eido quieres más o menos explicar la situación Sí, que estamos en este pasaje. pues sabemos que Juan nos escribe, ¿verdad?, que había un paralítico y sabemos que varias veces, ¿verdad?, a través de los otros evangelios también que Jesús sanó a muchas personas, a ciegos, a paralíticos, etcétera. Pero Juan nos demuestra aquí, ¿verdad?, justo antes del discurso, ¿verdad?, que si miramos y abrimos nuestras Biblias podemos ver y entenderlo mejor en Juan capítulo 5, verso número 18, donde dice: entonces por esta causa, otra vez cuando dice aquí esta causa es porque él sanó a un hombre paralítico, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. En otras palabras, cuando habla de los judíos, aquí es los líderes religiosos, no está hablando de todo el pueblo como judíos, sino Juan hay veces que usa la palabra judío para hablar de los líderes religiosos, ¿verdad? Los fariseos o otros líderes religiosos. Los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, en otras palabras, no solamente sanó este hombre, ¿verdad?, en el día de reposo, ¿verdad?, el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, Jesús no solamente hizo el milagro, pero vemos que los líderes religiosos entendieron que hizo el milagro, le acusaron de hacer este milagro en el día de reposo, que supuestamente era un día de no hacer trabajo, para decirlo, descanso y honrar a Dios. Sin embargo, Juan lo dice claramente en esta última parte del versículo, sino que violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque los líderes religiosos, hay veces cuando miramos a las escrituras, no entendemos, estamos retirados primeramente culturalmente, estamos retirados también por años, décadas, siglos en realidad, y entonces necesitamos explicar y entender un poquito lo que estaba ocurriendo eh, culturalmente en el día de Jesús, porque los líderes religiosos, ellos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Y aquí Juan nos describe que Jesús estaba haciendo igual a Dios. Y es lo que queremos mirar en realidad de una manera más enfocada. Y lo vemos, por ejemplo,
hay veces que personas dicen o quieren negar las escrituras o negar que Jesucristo es Dios, y dicen, es que Jesús no dice claramente, yo soy Dios, ¿verdad? Usan ese argumento así de esa manera. Pero cuando nosotros miramos el contexto y miramos estos versos que vamos a ver hoy, vemos claramente cómo Él, ¿verdad?, se está haciendo igual a Dios. Y sabemos por la ley judía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que por esta causa podían morir alguien, ¿verdad? Podían apedrearle. Entonces vamos a mirar el verso 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Si solamente leemos aquí, algunos discuten y dicen, ve, es que Jesucristo es menor que el Padre, Jesús no es Dios, es un hombre, un profeta, etcétera. Pero vamos a continuar con la discusión y el verso. Sino que lo que ve al Padre, lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Fijémonos aquí, que Él no puede hacer nada por sí mismo, pero sin embargo, todo lo que el Padre hace, todo lo que Él ve que el Padre hace, Él también lo hace. Y como Juan nos escribe aquí, eso también hace el Hijo de igual manera. En otras palabras, todo lo que Dios hace, Jesucristo también lo hace. Aquí vemos claramente la igualdad con el Padre. Y el verso 20 continúa, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Otra vez vemos como el Padre no solamente le ama, pero le muestra, enseña al Hijo todo lo que él hace, ¿verdad? En otras palabras, continuemos en la discusión. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. En otras palabras, verso 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Vemos como todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Pero no solamente lo hace, pero el Padre le va a revelar cosas aún mayores y el Hijo lo va a hacer otra vez igualmente. Y verso 21, ¿verdad? Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Hijo tiene voluntad propia. Otra vez, como hablamos antes, ¿verdad? En la Trinidad, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero vemos como hay una distinción, pero también igualdad entre las tres personas, ¿verdad? Porque ni aún, fijémonos en este versículo, porque, verso 22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Puede sonar un poquito raro a nuestros oídos, ¿verdad? Vamos a desenglosar esto un poquito, porque ni aún el Padre juzga a nadie. Podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser si Dios es el juez, si Dios es el que juzga? ¿Cómo puede ser que la Escritura dice eso? Y cuando miramos y entendemos el Antiguo Testamento, vemos que el juicio solamente le pertenece a Dios. Pero fijémonos lo que Jesús está declarando aquí y lo que Juan ha escrito para nosotros. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El Padre no juzga, sino es el Hijo que juzga. Por ejemplo, vemos en el libro de Apocalipsis el juicio ante el gran trono blanco. Es el Hijo el cual está juzgando, ¿verdad? Pero ese juicio le ha sido dado para el Padre. En el Antiguo Testamento, tantas veces vemos como Yahvé o Jehová, Dios, el Señor es el que juzga. Y aquí vemos claramente que Jesucristo, todo ese juicio le es dada a Él. Y por ejemplo, en la carta a los Corintios, Pablo dice que habla del juicio
del gran trono de Cristo. Y notamos otra vez que es Jesucristo el que juzga, pero el juicio le ha sido dado. Otra vez vemos que claro está que Jesús es el Dios que juzga, que el juicio le es dado a él y solamente Dios puede juzgar. Entonces, notemos como él otra vez se hace igual a Dios. Y verso 24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, hablando del Padre, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Vemos la relación otra vez de la vida en Cristo Jesús. Sí, Dios es vida, pero no nos olvidemos que Juan también nos escribe y vamos a mirar una serie en el futuro de otros 7, los 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Pero notamos aquí cuando Jesús, ¿verdad? También dice, yo soy la vida y la resurrección. Y la importancia de entender, y otra vez los líderes religiosos entendieron claramente lo que Jesús estaba declarando aquí. Y no solamente lo entendieron, pero Jesús de una manera muy, muy clara está declarando y diciendo, yo soy esa persona, yo soy el que juzga, ¿verdad? Entonces es increíble e impresionante entender esto en su contexto. Entonces, eso que mencionas, la importancia de la Trinidad, es algo tan esencial en nuestra fe como cristianos. Y sé que muchos dirían, es una teología que ustedes están queriendo imponer, pero no, está claramente en las está claramente aquí en las escrituras. Esto, lo que dijiste, no es de que Jesús dice yo soy Dios, pero todo lo que está diciendo en este pasaje está claramente diciendo yo soy Dios. Y si nada más pudiéramos entender el contexto como lo acabas de explicar, ese conocimiento de que solamente Dios en el Antiguo Testamento traía juicio, solamente Dios en el Antiguo Testamento traía vida, y ahora Jesús está diciendo yo lo hago, yo soy el que vengo a juzgar, yo soy el que viene a dar vida. Se está poniendo al mismo nivel, igual a Dios, y cualquiera lo hubiera entendido. Por eso lo querían matar los fariseos, porque estaba haciendo estas declaraciones tan claras. Y me gustó todo lo que leíste en versículo 20. También dice el Padre ama al Hijo, y luego en el versículo 23 como dice el Padre honra al Hijo. Entonces aquí, aunque se está haciendo igual a Dios, hay una relación entre los dos, porque hay una diferencia entre los dos, hay una distinción entre los dos, no diferencia, hay una distinción entre los dos como personas, pero a la vez, al mismo tiempo son uno. Y ahí yo sé que viene la confusión, ¿no? Y no es de que, cuando decimos la palabra misterio, no es de que nos estamos escondiendo detrás de una contradicción. Estamos explicando lo que está claramente aquí declarado en el pasaje, y a veces no lo logramos entender completamente. Pero eso no significa que no es verdad. Es verdad estos dos puntos de que son uno, pero a la vez son distintos y tienen una relación el uno con el otro, y a la vez son iguales. Y aún eso que hablas del juicio, a lo mejor me estoy adelantando, pero en el Antiguo Testamento vemos que Dios trae juicio. Aquí dice que Jesús va a traer juicio. En Apocalipsis Él regresa y Él es el que viene a juzgar al mundo. Pero también en Juan Jesús dice el Espíritu Santo vendrá a juzgar al mundo de pecado y de incredulidad. Entonces, exactamente, muy bien. A ver, ¿cuál es, no? ¿Es el Padre en el Antiguo Testamento? ¿Es Jesús, como aquí dice en Apocalipsis? ¿O es el Espíritu Santo, como dice Jesús después en Juan? Y la respuesta es sí, son uno. Y ahí viene esa tensión que tenemos con la Trinidad. Pero creo que lo explicaste muy bien. Este pasaje, todo lo que Jesús está diciendo está claramente diciendo esa verdad, que Él es igual al Padre. Y mencionaste la resurrección. Sí. Perdona, adelante. pero mencionaste una cosa creo que es muy importante y queremos subrayar, de que el Padre honra al Hijo.
¿verdad? Y Ajá. sabemos cuando si solamente tuviésemos el Antiguo Testamento, para decirlo de una manera, entendemos claramente en el Antiguo Testamento nos revela que solamente a Dios se le puede dar la honra. Sin embargo, aquí Ajá. el apóstol Juan nos escribe que el Padre honra al Hijo. Entonces, Sí. ¿cómo Dios va a honrar a alguien que no es Dios? ¿Verdad? Sí. En ese sentido. Y otra Él vez no es lo hace una por ningún otro declaración humano. de Jesús y él sabía exactamente, él sabía a quién él le estaba hablando, ¿verdad? No es que Jesús se confundió y dijo, ups, estoy con los líderes religiosos, tengo que cambiar el tema. Sino él sabía muy bien y ellos lo entendieron claro, claro, claro lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Y tengamos eso en cuenta cuando estudiamos las escrituras, ¿verdad? Sí. Es fácil leerlo de pasada y no captar la profundidad de lo que está diciendo, la importancia, Sí, el significado de esas palabras. Que Dios honra a un ser humano, sí, no, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. Lo está honrando porque Él es su Hijo divino, Él es Dios. exacto. Wow. Y mencionaste también la resurrección. Yo sé que hay varios temas que aquí está explicando Jesús, pero cuando habla de que Él trae la resurrección, ¿qué tipo de resurrección está hablando? ¿Está hablando de la resurrección de Lázaro, que va a hacer después? ¿Está hablando del fin de los tiempos? ¿En qué aspecto es este enfoque de la resurrección? Pues mira, de acuerdo a las notas que tuvimos estudiando antes, ¿verdad? Este texto también nos habla de cuatro resurrecciones. Entonces, primeramente, vemos la resurrección de las personas que, los pecadores, para decirlo, a la vida eterna. Vamos a mirar versos 24 y 25, ¿verdad? En verdad les digo, el que oye mi palabra, otra vez Jesús hablando él mismo, y cree al que me envió hablando del Padre, tiene vida eterna. En otras palabras, que el que escucha la palabra de Jesús y cree al que le envió al Padre, tiene vida eterna. La vida eterna comienza aquí, no comienza en el futuro, sino comienza aquí, cuando nosotros creemos en Jesucristo y que es el enviado del Padre. Y verso 24, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, cuando la persona cree en Jesucristo, cree en lo que la Biblia habla sobre él, está creyendo y pasa de la muerte a la vida. Y verso 25, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Nos habla de otra resurrección. Y esta lo vemos en el verso 26, aquí ahora, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Vemos la segunda resurrección, que Jesús en sí mismo tiene vida. Sí, el Padre se lo ha dado, pero él mismo tiene vida en sí mismo. En otras palabras, que la muerte no pudo con él. Y aquí se está haciendo igual que a Dios. Sabemos en el Antiguo Testamento solamente Dios era el dador de la vida, pero Jesús aquí está declarando de una manera bien clara que igual que el Padre tiene vida en sí mismo, Él también tiene vida en sí mismo. Increíble. Y la tercera resurrección que nos habla aquí podemos verlo en versos 28 y la primera parte del verso 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, otra vez, en los sepulcros se puede traducir también como muertos, oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno. Aquí tenemos la resurrección futura, pero de los creyentes que estaban muertos. Y es una gran, gran verdad, ¿verdad? Que hay esperanza para nosotros. Como dijo un amigo nuestro, ¿verdad? Hace tiempo,
estamos viviendo la vida corta, pero vamos a vivir la vida larga, un día eterna con Jesucristo. Y la cuarta resurrección la podemos ver en la última parte del verso 29. La primera parte, ¿verdad? La leímos: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Pero sin embargo, fijémonos la última parte: y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aquí nos habla claramente de una resurrección donde las personas que hicieron mal, que no creyeron a Dios, que no creyeron en Jesucristo, van a pasar de la vida, pero la vida humana, a una condenación eterna. Y es curioso notar, ¿verdad?, que aquí Jesucristo está hablando de una resurrección de las personas condenadas, los que no han creído en Jesucristo, los que han rechazado lo que la Biblia llama las buenas noticias de salvación. Entonces creo que es muy importante que pensemos y hablemos sobre este tema, ¿verdad? Porque nos habla de una manera claramente que Jesucristo es igual que Dios, es el que tiene vida en sí mismo, pero también no se ha quedado con esa vida para sí mismo, sino que la ha repartido. Pero hay una vida gloriosa para los que han creído en Él, pero también hay una vida de condenación eterna, apartado de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? Y es algo muy serio lo que la Escritura nos enseña aquí. No sé si quieres Sí. añadir algo o qué quieres, tu reacción, Elliot. Pues sí, eso que dijiste de la resurrección, yo obviamente yo sé que había un debate entre los fariseos y los saduceos, entre si había resurrección de muertos o no, pero la mayoría yo creo que hubiera dicho sí, en el Antiguo Testamento está claro que iba a haber resurrección, que esa era promesa de Dios, pero siempre se le atribuye a Dios mismo como el que trae la resurrección. En Ezequiel capítulo 36 vemos como los huesos que están muertos les da vida, les sopla su ruaj, su aliento de vida. Sí. Él es el que le da vida a Adán y Eva, Él es el que da vida en los vientres de las mujeres que oran cuando no pueden tener hijo, y dice Salmos, Él nos cose dentro del vientre de nuestra madre, Él es el autor de la vida. Y aún Elías, cuando hace su milagro de resurrección, él ora y dice que Dios sopla vida y trae vida al que estaba muerto. Pero aquí Jesús no dice que Él va a orar y que Dios lo va a hacer. Él dice, yo lo voy a hacer. Está diciendo que Él mismo va a traer esta resurrección. Se está poniendo otra vez al mismo nivel con Dios. Y es importante, yo creo, resaltar esa verdad, porque yo no había visto esas 4 resurrecciones hasta que mandas esas notas. Pero entonces, si los puedo resumir una vez más, corrígeme si me equivoco. El primero es vida eterna en Cristo Jesús ahora mismo que podemos tener, como dice Juan 17:3, y esa es vida eterna, que te conozcan a ti, Dios. Después, la resurrección que Él iba a tener en morir en la cruz, y Él iba a resucitar al tercer día. La resurrección en el futuro para aquellos que creen, como dices tú, la vida larga, me gusta esa frase, y la resurrección a juicio para los que no creen, y condenación. Y obviamente eso, después nos podemos enfocar en eso de la resurrección en otro episodio porque es muy profundo, pero el punto principal es este: Él es el autor de vida, Él es el que va a traer esta resurrección, y se está poniendo una vez más al mismo nivel del Padre. Y es curioso que aún en el tema sobre la resurrección, en Romanos dice que es Dios quien resucitó a Jesús de los muertos, pero Jesús mismo dice, yo doy mi vida y yo la tomo. Entonces Él dice que Él es el que trajo la resurrección. Y después en otro pasaje en Efesios dice, amén, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús mora dentro de nosotros. Y nos podemos hacer la misma pregunta: a ver, ¿quién trajo la resurrección de Jesús? ¿Fue el Padre? ¿Fue Jesús mismo? ¿O fue el Espíritu Santo? Y una vez más la respuesta es sí. Sí, y ahí mismo otra vez eso de la Trinidad. Y ¿qué le podrías decir, Doc, a los que a lo mejor están batallando con este aspecto de la Trinidad, o que Jesús es completamente Dios y Dios hombre, y tienen esa tensión o esas preguntas? Porque sé que es un concepto difícil. Pues mira, Elliot, creo que primeramente es bueno cuando tenemos preguntas,
¿verdad? Hay algunos que piensan o dicen o enseñan, no, hermano o hermana, tiene que tomar eso por fe y no puedes dudar. No estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento y quiero explicarlo, ¿verdad? Para que no se malinterprete o se malentiende lo que quiero decir. Vemos a través de la Biblia, aún en nuestras vidas, hay momentos de dudas, de inquietudes, de preguntas, tanto a Dios como posiblemente a las Escrituras. Pero no nos olvidemos que Jesucristo mismo eh, invitó a los líderes religiosos, ¿verdad? Cuando él estaba debatiendo con ellos, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Es una invitación a ir más a fondo a las Escrituras, ¿verdad? Y es lo que estamos intentando hacer en este programa. Queremos entrar más profundo en las Escrituras, pero no solamente tú y yo, sino los que nos escuchan. Y queremos invitarle, hacerle la invitación a ella, a él o a ella, que nos escucha en este día, igual que Jesús invitó a los líderes religiosos. Vamos a escudriñar las Escrituras. Sí, es bueno que tomen nuestra palabra, pero no quiero que alguien salga por ahí y diga, no, es que Elliot lo dijo y Nicolás lo dijo y lo creo. No, si hay alguna duda o una inquietud, puedes escribirnos a través de los correos electrónicos, puedes ponerte en contacto con nosotros, pero también hay muchos buenos programas, sanos programas, hay muchos comentarios y otra vez, lo mejor es el guía del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. Y esa es mi palabra de consejo, no solamente para los que nos escuchan, pero para nosotros mismos. Y por eso yo disfruto tanto de este podcast, porque siempre que empezamos este podcast, Elliot y yo muchas veces nos preguntamos, ¿tenemos suficiente material? Pero empezamos y de repente vemos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la palabra de Dios. Y es nuestra invitación a ustedes también, que escudriñen, que miren y estudien la palabra de Dios. Y yo creo que con eso es un buen consejo, ¿verdad? Sí. Para nuestros oyentes. Sí, no, me encanta que tenemos un espacio y permiso, por así decirlo, de hacer preguntas. No es de que Dios se va a enojar contigo por dudar o por querer entender un poquito más. Esto siempre queremos más y más. Y te he dicho a ti, Doc, yo siempre he sentido como esos perros que están en las carreras, que está el hueso enfrente del perro y va corriendo y nunca lo alcanza y sigue. Así me siento a veces porque sigo buscando y estudiando y siempre hay más preguntas, siempre hay más profundidad a quién es Dios. Pues Él es eterno, Él va más allá de nuestro entendimiento y es un mensaje tan hermoso pero tan rico. Entonces si hagan preguntas es bueno y si cualquiera que lo busque lo encuentra. Es la promesa de Dios en Isaías y yo lo creo. Si tú eres sincero en tu búsqueda de Dios lo vas a hallar. Y gracias, Doc, por ayudarme a mí y estas conversaciones que yo sé que son de bendición para los que lo escuchan, pero como tú dices, vayan y lean el capítulo porque no pudimos enfocarnos en todo lo que este capítulo incluye. Siempre tenemos mucho más material de lo que podamos compartir y nos damos cuenta de la profundidad. Entonces vayan y leanlo y nos vemos en el próximo episodio. Vamos a cubrir el cuarto discurso en Juan capítulo 6, que va a ser uno muy bueno. Que los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, Doc. Amén. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.